Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Pónganse cómodos, porque hoy les traigo una historia que está sacudiendo a los fans y a toda la prensa del espectáculo. Antes de continuar, recuerden suscribirse y compartir este video para no perderse ningún detalle. Lo que se viene es intenso, emotivo y, sobre todo, muy real para quienes han seguido de cerca cada paso de esta pareja. Desde temprano, los titulares no hablan de otra cosa. La cercanía entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, que durante meses se comentaba en susurros, habría alcanzado un punto que nadie esperaba. Lo que encendió la alarma no fue una foto robada ni un gesto público, sino algo más frío y contundente. La rotunda negativa de la familia de Esla, filtrada por fuentes que aseguran conocer de primera mano lo que está ocurriendo puertas adentro. No hay comunicado oficial, pero las filtraciones han caído como un balde de agua helada en medio del rumor ya caliente. Se dice que el entorno familiar de Esla lleva tiempo observando su vida privada con lupa, preocupado por el ruido mediático que envuelve a Halil en estas semanas. Voces cercanas repiten la misma idea. Esla debería enfocarse en su carrera, no ven con buenos ojos su cercanía con Halil, creen que esta relación podría lastimarla a largo plazo. No son frases improvisadas, sino un mensaje firme que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, alimentando debates, sospechas y análisis de cada gesto en redes sociales. Del otro lado, Halil İbrahim Ceylan mantiene un silencio que no sorprende a quienes lo conocen. No es la primera vez que evita que su vida privada se convierta en escaparate, pero esta vez la situación lo habría tomado desprevenido. Según amigos muy discretos, Halil prefiere no hablar de lo que le pasa, aunque por dentro estaría navegando una mezcla de desconcierto y cautela. Él siempre ha apostado por el bajo perfil, por construir desde el trabajo y el respeto, lejos de titulares fácil de torcer. Sin embargo, este no familiar, tan expuesto, habría movido piezas que él creía estables. Todas las miradas se posan ahora en Esla Turkoglu. Mientras ella se vuelca en sus ensayos de teatro y en la preparación de una nueva serie que la tiene ilusionada, el dilema late: ceder a la presión familiar o seguir el pulso del corazón. Quienes la han visto en estos días describen a una Esla serena hacia afuera, sin declaraciones apresuradas, esperando que el torbellino se asiente antes de decir algo. Silencio calculado o simple necesidad de respirar. La línea es tan fina que solo ella la conoce. Pero detrás del telón, los susurros se han vuelto más nítidos. Hay tensión entre Esla y su familia, aseguran. No es un vínculo roto ni una grieta definitiva, pero sí un tironeo que duele. Esla siempre ha sido cercana a los suyos. La idea de decepcionarlos pesa. Ese peso, mezclado con el afecto por Halil, habría creado una fricción nueva, la más difícil de su vida adulta. Mientras el público pide respuestas, ella intenta sostener su centro entre dos lealtades que no quiere traicionar. Los rumores sobre un romance entre Esla y Halil no son nuevos. Desde el primer día ocuparon espacios y titulares con la devoción de quienes aman ver en la pantalla aquello que imaginan fuera de ella. Sin embargo, este gesto duro del entorno familiar ha cambiado el tablero. Ya no se trata de una ilusión alimentada por miradas cómplices, sino de un obstáculo tan concreto como un muro. La presión es distinta, más áspera, más pública. El foco se ha corrido de «¿será cierto?» a «¿qué van a hacer?». Y ese matiz lo transforma todo. Desde el círculo íntimo de Esla se filtran detalles que hablan de un dilema mayor. Ella no quiere herir a su familia, pero tampoco negar lo que siente por Halil. En redes, el debate se cocina a fuego alto. Quienes piden que Esla decida por sí misma se enfrentan con quienes ven razonable la intervención de los suyos. Y en esa conversación, cada gesto de la pareja es analizado como si fuera una pista, un like, un silencio, una coincidencia de horarios. La curiosidad colectiva no descansa, y el misterio, en lugar de apagarse, crece. Para Halil, el escenario también es complejo. Él ha optado por observar, por escuchar más que hablar, por no echar leña a un fuego que ya prende solo. A quienes considera de máxima confianza les habría expresado su sorpresa por el tono y la forma de la negativa familiar. No es rabia, dicen, es más bien una pregunta abierta. ¿Qué impacto real tendrá esto en lo que estaban haciendo? Su postura resalta la complejidad de lo vivido. Cuando dos mundos intentan unirse, el choque de expectativas puede ser tan fuerte como el mismo deseo de estar juntos. Y está, por supuesto, la carrera de Esla, que no se detiene. Ensayos, guiones, reuniones, decisiones laborales que podrían trazar sus próximos años, todo sucede mientras intenta sostener el equilibrio emocional. Esto no es solo una historia de amor y resistencia. Es una prueba de temple para una actriz que ha construido paso a paso una reputación impecable.
Quienes la acompañan en el trabajo cuentan que, apenas se apaga la luz roja de las cámaras, ella respira hondo, toma agua y se repite, casi en susurro, que debe separar el escenario de la vida. A veces lo logra, otras, la realidad se filtra por la más mínima rendija. Las redes y los foros están divididos. Hay fans que piden que nadie opine por encima del sentir de Sla. Otros defienden que la familia haya hablado, aunque sea a través de filtraciones. El resultado: una conversación que parece no tener final, un debate que se expande como tinta en agua. Mientras tanto, la relación entre Sla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se convierte en un acto de equilibrio sobre una cuerda tensa. De un lado, el amor, del otro, la mirada exigente de una familia y un público que a veces olvida que detrás de la fama hay personas que también dudan y se equivocan. Se dice que Sla está intentando recomponerse del golpe. No se trata de renunciar ni de retar sin más, se trata de encontrar un modo de cuidar a los suyos sin aplastar lo que siente por Halil. Quienes la conocen bien hablan de mensajes cortos y cariñosos, de llamadas nocturnas para comprobar que todo esté en calma, de promesas pequeñas que buscan sobrevivir a esta tormenta. Entre expectativas y realidades, ella camina con prudencia, con ese tipo de fuerza serena que no hace ruido pero sostiene. Halil, por su parte, se mueve con cautela. Evita pronunciamientos en sus redes, limita sus apariciones y reserva sus impresiones para un círculo mínimo. Cuentan que está preparado para escenarios distintos. Desde que todo se enfríe y el tiempo acomode las piezas, hasta que la presión escale y aparezcan cambios que ahora nadie quiere nombrar. Si no hay una explicación clara pronto, la tensión puede encontrar nuevos caminos en titulares y especulaciones, y él lo sabe. Por eso elige la paciencia, aunque por dentro haya preguntas que no le dejan dormir del todo. En medio de todo, los planes laborales de Sla siguen tomando forma. Hay guiones con escenas que exigen vulnerabilidad, lecturas de mesa donde su concentración es puesta a prueba, y un teatro que la espera con una obra que, paradójicamente, habla de decisiones difíciles. Este periodo, dicen los especialistas, es un examen de madurez poco amable. Sostener el ritmo profesional mientras la vida privada tiembla es un reto que no todos logran superar sin pagar un precio. Y sin embargo, la determinación de Sla parece intacta. Basta verla llegar puntual, saludar al equipo, abrir el libreto y tomar notas en los márgenes para entenderlo. El seguimiento en redes sociales es implacable. Cada nueva fotografía, cada ausencia, cada rumor que aterriza en los portales, suma un ladrillo más a una historia que, a esta altura, ya tiene vida propia. Hay quienes celebran la posibilidad de que el amor resista. Hay quienes insisten en que no vale la pena enfrentar a la familia. En el medio, una pareja que, sin haber dicho demasiadas palabras, se ha convertido en símbolo de un dilema muy antiguo, como conciliar el corazón con las lealtades que nos formaron. Nadie sabe con certeza hacia dónde se inclinará la balanza. Por lo pronto, lo único claro es que Sla y Halil caminan con cuidado. Ella procura no alimentar el ruido. Él escucha más de lo que habla. Los dos, en silencio, miden cada paso, conscientes de que cualquier gesto puede interpretarse como una declaración de guerra o un pedido de tregua. La expectativa es enorme. ¿Habrá un comunicado? ¿Se verá una foto juntos que despeje dudas o que, al contrario, encienda una nueva polémica? En la sala de espera de los aficionados, todo parece posible. En la vida real, donde los afectos se trenzan con las obligaciones, la respuesta requiere tiempo. Y así llegamos, por ahora, al punto en que los hechos y las emociones chocan. Los rumores sobre la relación entre Sla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan han capturado a la prensa como pocas historias en los últimos meses. La reacción firme del entorno de Sla la ha puesto frente a una situación emocionalmente exigente, pero sus amigos insisten, ella está decidida a no renunciar a lo que siente. La presión existe, la tensión subyace y su ánimo se ve afectado. Sin embargo, hay una convicción que no se rinde. Del otro lado, Halil mantiene la calma exterior y hace cuentas en silencio, intentando anticipar cuánto puede pesar, realmente, una negativa que llegó desde tan cerca. Esto es todo por hoy en Escándalos de Series Turcas. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y compártanlo con quienes no se quieren perder ninguna novedad. Los leemos en comentarios. ¿Creen que el amor encontrará el modo, o que la presión externa terminará imponiéndose? Muy pronto, cuando ellos hablen, si deciden hacerlo, sabremos cuál será el próximo capítulo de esta historia.